Hay cosas difíciles de creer. Una de las cosas que me costó entender a mí, comprender, digo yo, santo, santo yo. Me podéis decir, bueno, ya el pastor Ernesto cumple años y ya se le fue la cabeza. Nos trae ahí un domingo una imagen mal montada, con una letra fatal, que no se ve bien, con santo yo. Esto podría ser una broma del Día de los Inocentes. Santo yo. Pero si tú te preguntas a ti mismo, santo, y en lugar de decir santo Ernesto, que es claro que es difícil de creer, si tú pones tu nombre de la misma manera, santo yo, esto puede ser una fake news actual, puede ser una broma para una publicación. Sin embargo, según la Biblia, todo el que ha recibido a Jesucristo por la fe es santo. Y hoy vamos a hablar de santidad. Y vamos a responder a esta pregunta. ¿Santo yo? Si la puedes quitar, porque es que la mirada de ellos se va directamente para allá y me están ignorando aquí. Bien. ¿Santo yo? Vamos a hablar de santidad, ¿vale? Y quizás este ha sido el único momento en el que nos vamos a reír. O no, no lo sé, ¿vale? Porque es un tema serio y muy mal entendido, mal comprendido, a veces sin intención y a veces con alevosía, es decir, con premeditación y alevosía, ¿vale? Cuando hablamos de santidad, solemos irnos a uno de los dos extremos que hay en este tema. Y debemos comprender la santidad tal como la palabra del Señor la enseña. Porque uno de los extremos en el que caemos, o algunas personas pueden caer, es en el legalismo. El legalismo es la idea y sobre todo la actitud del corazón que afirma que nosotros podemos ganarnos el favor de Dios y aún la salvación a través de la obediencia. A través de cumplir, de hacer todas aquellas cosas de carácter religioso, todos aquellos mandamientos que hay en la palabra, pero por sí mismos. Para una persona legalista, su motivación es cumplir con lo que se tiene que cumplir. Poco importa todo lo demás. Pero si el legalista entendiese verdaderamente que Dios es santo, vería que Él es un pecador que no puede ni podrá nunca obedecerlo perfectamente en todo y ganarse su bendición. Para el legalista lo importante es cumplir con la norma, cumplir con la ley. Y cumplir a veces no con los mandamientos de Dios, sino con sus propias ideas, con sus propias costumbres o aún con sus propias preferencias. En una galaxia en una iglesia muy lejana, en una ocasión nos visitó una persona y al final de la reunión se acerca una persona, no un Jedi, una persona, y me dice: pastor, ya le ha dicho a esta persona que ha llegado hoy que no puede venir aquí a esta iglesia con esos pelos. No me preguntó: pastor, a esta persona que ha llegado hoy así con esa apariencia, ¿ya le has compartido el mensaje del evangelio? ¿Ya ha creído en Cristo? ¿Ya es salvo? ¿Ya sus pecados le han sido perdonados? No. Lo que le inquietaba no era la salvación de la persona, ni cómo estaba, ni cuál era su situación ante Dios espiritual, ni cómo era. Su preocupación era los pelos con los que había llegado a la iglesia. Eso es legalismo. Cuando nosotros enfocamos más la forma y lo que nos nubla nuestro pensamiento y nuestra preocupación, no es la condición espiritual de la persona, sino que está transgrediendo las normas con las que nos desgarramos las vestiduras. Porque dentro del pensamiento legalista, que es muy común, siempre damos preferencia a aquellas cosas que son de nuestro agrado o que creemos que deben ser así, sin olvidar que el que transforma es el Señor. Y ese es un
extremo de la santidad precisamente. Desde luego que la santidad se manifiesta en forma externa, pero la santidad es algo que se produce en el interior. Y como vamos a ver, es obra precisamente de Dios y de nada más que de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos examinar nuestro propio corazón, porque de verdad os digo, es muy fácil caer en el legalismo, en la exigencia. A veces nosotros esperamos de una persona un comportamiento, una conducta santa, tan pero tan perfecta, cuando la persona apenas está conociendo al Señor. No discernimos en qué momento está en su relación con el Señor. Y pretendemos imponer a base de normas, que repito, las normas están bien y la santidad se debe mostrar exteriormente. Pero déjame decirte que la santidad no está vinculada necesariamente por cómo te peinas o por cómo te vistes necesariamente. Y eso ya voy a hablar cuando lo hable en el otro extremo. Nuestra preocupación debe ser sí el cumplir con los mandamientos del Señor como es parte de nuestra santidad. Pero si nosotros vamos por delante, llevándonos a personas, quitando personas enfrente de lo que sea, solamente juzgando por lo que hace, por lo que no ha hecho, por su apariencia, cuidado que podemos estar abriendo la puerta a nuestra vida al legalismo. Y el legalismo no es santidad. El legalismo no es santidad. Jesucristo fue muy duro con los religiosos legalistas, con aquellos que tenían, dijo Jesús, apariencia de piedad, de justicia, de rectitud. Y les llegó a decir sepulcros, ayudadme a vosotros, que ya con la edad se me olvidan los textos bíblicos, les llegó a llamar sepulcros blanqueados, con una apariencia de piedad, vamos, pero su corazón lejos del Señor. Y Jesús le dijo a su pueblo que caía en la religiosidad y en el legalismo. Yo no recibo más vuestros sacrificios y vuestras ofrendas y vuestros cantos y vuestras alabanzas y vuestras oraciones, porque vosotros me honráis y me alabáis de labios, pero vuestro corazón está lejos de mí. Legalismo por la forma. Legalismo por la forma. Yo debo reconocer que quizás para el vestir no soy tan, no tengo, no tengo gustos tan refinados. O a lo mejor sí, pero no puedo acceder económicamente a esos gustos refinados. Entonces yo me quedo donde estoy, ¿no? Y, y bueno, podemos nosotros llegar a pensar, bueno, es que, ¿qué podemos hacer, no? En situaciones así. Y yo, pues, me he visto cómodo, yo vengo aquí lo mejor cómodo posible, ¿no? No suelo usar corbatas, no suelo usar trajes, ¿no? Pero una vez dije yo, pues mira, yo tengo una corbata aquí, tengo un traje que lo voy a sacar, ¿no? Olía a naftalina, todo eso que está guardado. Me lo puse y fue el domingo a la iglesia. Llego a esta, después de la predicación y todo, me saluda alguien en la iglesia y me dice, ¡ay! Ahora sí pareces pastor. Y dije yo, "Oh, ahora sí, ahora sí. Porque pastor es el que lleva un traje y una corbata. Gloria al Señor, aleluya. ¿Nadie dice eso? No, no, ¿verdad? Bueno, pues ya está, ¿no? Ahora sí pareces pastor. Y digo yo, pues bueno, gracias por el halago, ¿no? Lo voy a tomar así. Pero la apariencia, o hay un refrán popular dentro del refranero español que dice que el hábito, pues ya está, ¿no? ¿No? Eso me hace preguntar a mí, ¿cuántos creyentes de traje y corbata no van a estar en la presencia del Señor en aquel gran día? ¿No? O gente que se reviste de cristiandad, ¿no?
Yo he visto coches más decorados con motivos cristianos que cristianos. Digo yo, este coche debe ser, este coche va al cielo, seguramente. Pececitos por todos lados, o en el catolicismo, rosarios, camándulas, todo. Dije yo, este coche lo voy a ver en las calles de oro y en el mar de cristal, allá en la Nueva Jerusalén. Nosotros es cierto que valoramos mucho por la apariencia. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Y desde luego que la santidad se ve, desde luego, externamente. Pero tengamos mucho cuidado. Yo me pregunto, si juzgáramos solamente por la apariencia, nosotros a Juan el Bautista no le dejaríamos este púlpito para que predique. ¿Habéis leído cómo se vestía ese hombre? No era pastor. Así sin más. El legalismo. Y a veces caemos en eso. No entendemos que las personas han entrado en Cristo a un proceso de santificación y de transformación. Y queremos a veces que las personas, aún en sus primeros pasos, ya estén con una vida que demuestre una madurez espiritual espectacular. Dejemos que el Señor obre en cada persona a su ritmo y a su tiempo. No aceleremos nada. No aceleremos nada. Entonces, ¿todo vale? No, porque allí caemos en el otro extremo. En el extremo de los antinomismos. Antinomismo quiere decir en contra de la ley, y caemos en el libertinaje. Y ese es el otro extremo de una santidad mal comprendida. El libertinaje o el antinomismo es la actitud o la enseñanza de que podemos relacionarnos con Dios y vivir en plenitud con Dios sin obedecer su palabra. Para estas personas, la santidad cristiana tiene ante todo, pues, algo que Dios ha hecho nada más. Y en parte es así como vamos a ver. Pero para este tipo de persona, si comprendiera que Dios es santo, entendería que porque es santo, no va a permitir ciertas conductas de aquellos que dicen que son sus hijos. Porque el Señor dice, sed santos como yo soy santo. Pero al contrario del legalista, el que va así por libre, la Biblia no es para él. ¿Habéis escuchado personas? No, 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 pero si ese texto fue para los antiguos. Eso es, vamos, una muletilla pues para todo. Eso es para los antiguos. Eso no es para nosotros hoy. Si hacemos eso, la palabra de Dios es irrelevante para nosotros hoy. Porque ninguno de los pasajes bíblicos fue escrito en primera persona o como primeros destinatarios para nosotros hoy. Por ejemplo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿para quién era? Para Timoteo. No era primera carta del apóstol Pedro para Ernesto. Si hubiese sido para Ernesto, estuviera llena de rapapolvos, que ya ni os cuento. Pero no, era para Timoteo. ¿Y la de los Corintios para quién? Para los Corintios. ¿Y la de Éfeso? Para Éfeso. Cada uno de los evangelios un destinatario diferente. Pero aquellos que van por free, que van pues de libres, no, 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 eso no es para nosotros hoy. Espera, que la palabra de Dios, todo lo que está escrito en la palabra del Señor, tiene su principio y su aplicabilidad para nosotros hoy. No creas que Dios va a pasar por alto cuando tú transgredes sus mandamientos, y no pasará por alto porque Dios es justo. Todos nosotros estamos de acuerdo con esta expresión. El que la hace, yo pensé que solo yo conocía eso. El que la hace, la paga. ¿A que sí? Eso suele ser aplicable a todos los demás excepto a nosotros. Nosotros pedimos perdón y misericordia. Y entonces tenemos los dos extremos de la santidad. ¿Me he explicado bien? El legalista. No, 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 no importa. Mira, cuando yo estaba en el tratamiento de quimio, principalmente ya en la última etapa, es cuando yo estaba más fastidiado físicamente, había perdido todo el pelo, eso sí, tenía una piel, vamos, como de bebé, suavecito, no había, aquello era, yo me tocaba la cabeza y me dormía yo solo, como de bebé, ¿no? Pues entonces me invitaron a predicar a una iglesia y yo fui.
Entonces el médico, yo le había consultado y le dije, oye, ¿me puedo ir? Me dice él, mira, sí, pero la analítica dice que aunque no estás en números rojos, estás muy, muy bajito con el sistema inmunitario y abrígate y cuídate bien, ¿vale? Porque en tu situación, cualquier cosita que pilles, se puede poner complicado. Y entonces yo allí, pues me vestí como pastor. Me puse el traje, me llegué bien abrigadito, me puse mi corbatica para cubrirme aquí y dije yo, como soy friolero y no vaya a ser que me resfríe y me cueste, me puse un gorrito porque iba. Entonces, porque era invierno además, no era agosto. Entonces yo fui a la iglesia. Entonces llego ahí, me presento yo vestido de pastor, me siento al frente también, ¿no? Al frente como todos los hermanos espirituales, al frente me siento yo al frente con mi gorrito. Vale. Y de repente se acerca una persona, un hermano bien intencionado, con un gran corazón, que ya debe estar en la presencia del Señor, porque ya partió de este mundo y me dice, pastor. Digo yo, uy, ya por el tono, por las primeras palabras. Por cómo te dicen pastor, tú ya sabes por dónde viene, ¿no? Pastor. Así con la P bien pronunciada y con el pulmón, pastor. Sí, tienes que quitarte el gorrito, porque es pecado estar en el templo con la cabeza cubierta. Y tú como pastor, porque pronunciaba la P así, y tú como pastor tienes que dar el ejemplo. No se debe estar con el gorrito. Y yo, pues digo yo, ¿qué hago, no? ¿Qué hago, no? Y entonces recordé aquel texto bíblico, ¿no? ¿Quién me separará de este cuerpo? ¿No? Lo que quiero hacer, no lo hago y hago lo que no quiero hacer, ¿no? Entonces yo ahí en plan, ¿qué digo? Dije yo, hermano, no puedo. ¿Cómo que no puedes? La palabra dice, yo, sí, ya he leído yo el texto, hermano. Y lo he leído en griego. Me salió allí, yo debo reconocer, ¿no? Me salió allí aquella cosilla, ¿ves? Y lo he leído en griego. Y lo he traducido al castellano. Ahí estoy yo, ¿no? En pleno uso de toda la carne que había ahí, ¿no? En el asador, antes de predicar. ¿Vale? Si yo me quito el gorrito, hermano, yo voy a resfriarme. Y si yo me resfrío, voy a poner en peligro mi salud. Así que yo ya me he encomendado al Señor y yo voy a predicar hasta con gorrito. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Alabo tu celo por el Señor. Alabo tu celo por el Señor. Pero en otras condiciones, yo vendría aquí calvo. Pero ahora vengo con gorrito. Ya tendré días en el que estaré allí como pastor, con corbata y todo, y nada. Después de la predicación y todo, se acercó y habló y me dijo, perdón, hermano, tienes razón, tienes razón. Y le digo, yo, no, sé que está bien. Tenemos que ser fieles a los mandamientos del Señor, pero debemos comprender la situación también de cada persona. Y a veces no hacemos eso. Y eso es caemos en el legalismo. Y no podemos ni caer ni en el legalismo ni en el libertinaje. No, no te puedes vestir como te dé la gana. No, no te puedes vestir como te dé la gana. Porque la palabra del Señor da instrucciones sobre cómo un creyente y una creyente deben vestirse. No todo vale. Dios te ha perdonado, Dios perdona todo el pecado que hay. Dios perdona todo el pecado que hay. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a hacer todo lo que nosotros queramos, pasándonos por alto la palabra del Señor. Pero sin caer en el legalismo y sin caer en el libertinaje. Dicho esto, Ernesto ya ha pasado por 40 minutos allí y no ha dicho qué es la santidad. Una persona santa, déjame decirte, no es aquella que hace grandes cosas para Dios. Es aquella que permita que Dios haga grandes cosas en su vida y a través de ella. Hemos entendido mal el concepto de santidad, ¿no? Hemos rodeado con la imagen que os presenté,
La imagen ¿cómo recordáis cómo se llama esto que aparece en los dibujos de aureola? Perfectamente, ¿eh? Habéis sido devotos también, ¿verdad? No, broma. Con una aureola, ¿no? Y decimos, ¿quién es santo? Aquella persona que llevó una vida pulcra y perfecta. Y hay quien dice, y hay quien declara santo a una persona, porque incluso se le atribuyen milagros. No, queridos míos, santo no es una persona que hace algo. Nosotros, ¿qué milagro vamos a hacer? ¿Qué milagro vamos a hacer? Debe de ser un milagro que vengamos a la iglesia. A veces los milagros son para nosotros, ¿eh? ¿Qué milagro pues, vamos a hacer? ¿Cómo yo voy a declarar santo y santa a alguien? Si no, lo hace el Señor, desde luego. Y a veces entendemos, la santidad santa es una persona que Dios hace milagros en ella de transformación y Dios la usa para bendecir también a otros. De hecho, es que la Biblia llama santos a todos los creyentes. Mira, hay un pasaje bíblico y quiero centrarme en, en, en este pasaje, 1 Corintios 1:2. El apóstol Pablo escribe y dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí vemos dos cosas. La santidad tiene un componente pasivo en nosotros. Aunque no lo creáis y se os complique, yo soy santo. Yo soy santo. No me digáis San Ernesto, porque tampoco es para tanto en términos humanos, pero yo soy santo. Pero soy santo no por mis méritos, soy santos porque estoy en Cristo. Y por eso el apóstol cuando les escribe dice, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Quien hace santos y santas a las personas es tu fe en Jesucristo, no tus méritos propios, no tu conocimiento de Dios, es tu fe en Jesucristo. Y esto es obra de Dios. Dios te reviste de santidad. Dios te santifica, te cubre con su manto de santidad, de tal manera que cuando estés delante de Dios, tú vas a ser presentado delante de Él como si nunca hubieses cometido un pecado, porque Cristo te ha cubierto de su santidad. Es algo que heredamos, es algo que Cristo hace en nosotros. Somos santos por la fe en Cristo, no por el mérito propio. Por lo tanto, el único que hace a una persona santo y santa es Jesucristo, es Dios. No te equivoques, ni adores, ni alabes, ni le pidas a ningún ser humano que una iglesia haya declarado santo, porque no es bíblico y es totalmente contrario a la enseñanza en la palabra del Señor. Somos santificados en Cristo. La fe y la santidad, perdón, ocurre cuando se tiene la fe en Jesucristo como único Señor y como único Salvador y como único camino al Padre. Por eso los apóstoles o el apóstol dice, a los que han sido santificados en Cristo. En Cristo tenemos nosotros la santidad. No es algo que nosotros hacemos. Está la idea arraigada en nuestro pensamiento que el cielo se gana. A veces haces cualquier cosita, como el otro día yo en el supermercado. A una señora se le cayeron las cosas y yo a veces las recogí, se las puse en la bolsa y se las di. Me dice, te has ganado al cielo. Y yo le dije, pues, por, por levantar del suelo 2 latas de atunes, 3 yogures. Y esto está muy barato, ¿no?
Y ella se puso a reír, le dije, no, yo ya venía con el cielo, ya está. Y me dijo, sí, y digo, sí, claro, yo es que soy cristiano. Y bueno, mira, fue breve, fugaz y todo, pero le dije yo, el cielo no me lo he ganado, el cielo me lo han regalado. Yo no pagué por él, pero Jesucristo sí pagó por él. Y esa es la santidad. La santidad es como la unidad en el espíritu. Nosotros no hacemos nada para ganarla. Lo que tenemos que hacer es el esfuerzo por mantenerla. Y tú eres santo. A pesar de cómo se viste, pastor, es santo. Si ha creído en Cristo es santo. Y eso es lo que la palabra nos enseña. Quien santifica es Dios a través de Jesucristo. No es una iglesia y no es nada. Pero ese es un componente pasivo. Yo soy declarado justo y santo delante de Dios por la obra de Jesucristo en mí. Y ya está. ¿Que no estás de acuerdo? ¿No es así? Pues discútelo con el Señor. Pero yo soy santo. Yo soy santo. Pero el texto también dice, somos llamados a ser santos. Y aquí entra la otra cara de la moneda, el componente activo. Yo debo vivir una vida de santidad, no para ser santo, sino porque yo ya he sido declarado santo. Yo he sido declarado santo. Yo todo lo que hago lo haré motivado por el amor a aquel que me ha santificado. No por amor al mandamiento y a la ley. Ay, qué bueno soy que voy todos los domingos a la iglesia. Es que eso es lo mínimo que tienes que hacer. Eso es lo mínimo. Un día llevaba a un adolescente a su casa. El adolescente se había pasado con algunos gastos que había hecho y le pregunté yo, ¿tú crees que tus padres te van a reñir cuando vean lo que has gastado? Y me dijo, hoy sí, seguro, seguro que sí. Dije que te has pasado un poquito, ¿no? Has pedido mucho y te habían dado un límite y vamos, te has gastado el doble. Y me dice, sí, ¿y qué es lo qué te dirán tus padres? Yo, por curiosidad, ¿qué castigo crees que te pondrán sus padres? Me dice, pues me dice, me lo van a descontar de lo que, pues de los que me dan, de lo que me dan, pues cada cierto tiempo. Y le digo yo, así, ¿pero qué? ¿Te dan más tareas en casa? Me dice, no, 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 me dice, si las tareas en casa ya las hago. ¿Así? ¿Qué tareas hace? Pues yo friego el suelo a veces, pues con la mopa, hago mi habitación, a veces también recojo los platos después de que hemos comido, me dice, y aquí va la frase magistral para enmarcarme. Dice, y todo eso lo hago de gratis, ¿eh? Los padres os estáis partiendo de risa, ¿no? Me dice, y todo eso lo hago de gratis, ¿eh? No me dan nada. O sea, digo yo, ando, qué bien, ¿no? Haces tu habitación, doblas tus sábanas, guardas tu ropa, mantienes aquello y todo eso lo haces de gratis, ¿no? Si le preguntamos a tu padre, ¿qué crees que dirán tus padres? Bueno, nosotros a veces tenemos la misma comprensión de ese adolescente. Si yo diezmo, yo ofrendo, yo no hago mal a nadie, yo voy a la iglesia. Yo de vez en cuando hago un ayuno, leo la Biblia, escucho predicaciones todo el día, hago esto, cuando puedo pues voy a la iglesia. Querido mío, querida mía, si eso es lo que eso es lo que te corresponde hacer como hijo, no seas como el adolescente. No hay mérito alguno en eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Se imagináis que vengamos los pastores un domingo a la iglesia? Señor, ya estoy aquí, ¿eh? Toma en cuenta que yo estoy aquí. Si eres el pastor de la iglesia, eso es lo que tienes que hacer. A nosotros nos pasa exactamente igual. Y la santidad se demuestra precisamente cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde hacer por la santidad que Dios ya ha dejado en nosotros. Esa es la santidad. No es cosas por hacer, es ser creyente. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros entonces que hacer? Pues bueno, hay tantas cosas que nosotros
podemos hacer para vivir en esa santidad. Pero no son cosas como todas las que he dicho. Cualquiera va a la iglesia, ¿o no? ¿Un ateo puede ir a una iglesia? ¿A una misa? ¿A un culto? ¿Sí? ¿Y puede ofrendar? ¿Sí? ¿Y puede cantar alguna de las alabanzas que se proyectan ahí? ¿Sí? ¿Lo hace creyente eso? No, no. ¿Eso significa que nosotros no tenemos que hacer nada? No. Pero nosotros, por ser santos, lo que tenemos que hacer es conocer tanto a Cristo que nos parezcamos cada vez más y más a Él. Y en la medida que hagamos eso, nuestra vida va a ir siendo transformada. Sin esa transformación del entendimiento y del corazón, la santidad no se expresará. ¿Por qué dice la palabra del Señor que sin santidad, qué? Nadie verá al Señor. Y para ver al Señor, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Muchas buenas obras y muchas de todas estas cosas. No, creer en Cristo. Porque en Cristo es que somos santos. Pero a veces nosotros malentendemos eso. Creemos que por el esfuerzo propio nosotros vamos a lograr cosas. No. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, para finalizar, Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. La fe viene por el oír. ¿Por el oír el qué? La palabra de Dios. Y este es un zasca para todos aquellos que dicen que la palabra de Dios ya no es relevante. Para ellos hoy. Que los mandamientos, eso, son para los del pasado. Para nosotros no, porque argumentan, estamos en la gracia. Y amparados a la gracia mal entendida, creen que pueden pasar por alto todos los mandamientos del Señor. Pues fíjate que no, que la fe viene por el oír la palabra. Con la palabra inicia todo, porque el Espíritu Santo nos cambia y nos transforma por oír la palabra del Señor. En el momento que yo me desprenda y descuide del estudio personal de la palabra del Señor, el contacto personal con la palabra de Dios, ese momento yo dejaré de crecer y mi índice de santidad, si existe tal cosa, pues será menos visible a los demás. Porque yo tengo que estar en contacto permanente con la palabra de Dios. Y esto va más allá de solamente escuchar predicaciones. Escuchar predicaciones es una forma. Yo tengo que entrar en contacto con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. En la meditación, examinando nuestra vida. Me acerco más a Dios cuando soy bautizado, porque estoy dando pasos de obediencia. Cuando participo también de la mesa del Señor, porque la mesa del Señor me invita a mí a examinar mi vida antes de participar. Y estoy en un constante autoexamen de mí mismo como persona. El Señor me ha dado también al Espíritu Santo. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros. Y ese es uno de los recursos que nosotros debemos acercarnos. Veis que no estoy diciendo que hagamos cosas. Tenemos que aprovechar los recursos de la gracia de Dios para nosotros vivir en esa santidad y la comunión de la iglesia. Es curioso. Como testimonio de fe, el Señor pide a sus discípulos que sean bautizados e inmediatamente que se agreguen a una iglesia y que participen de la mesa del Señor. Todas esas cosas muestran de forma visible lo importante que es la comunión con otros creyentes. No podemos crecer y madurar en santidad si no tenemos relación cercana con otros creyentes. Y no estoy hablando de ir al culto. Estoy hablando de tener comunión, fraternidad con otros creyentes. Porque cuando yo tengo fraternidad y comunión con otros creyentes, su vida me ayuda a mí como ejemplo para ser yo transformado. Y yo a la vez estoy siendo de bendición y de edificación a otros creyentes. Yo crezco cuando estoy en contacto con todos vosotros, como espero que también vosotros también crezcáis cuando tengamos fraternidad unos con otros.
La iglesia no es opcional. Y la iglesia, repito, no significa ir al culto. Significa tener relación con los hermanos. La palabra del Señor dice y es clara. El Señor añadía a su iglesia. El Señor añadía a su iglesia. No hay llaneros solitarios, no hay personas independientes en la fe cristiana. Somos llamados a ser parte de una iglesia, porque el Señor allí en la iglesia nos permite edificar a otros y ser edificados nosotros mismos. Todos en la iglesia, todos enseñamos y todos aprendemos. Lo que pasa es que a veces lo que enseñamos no es del todo adecuado, ni lo que aprendemos es del todo adecuado. Pero todos estamos aquí. Mira, mira tú a quien tienes a la par. Míralo, que no te va a cobrar nada. ¿Nah? El Señor lo ha puesto. Te ha traído aquí a este lugar para que aprendas de esa persona. Y te ha traído a ti para que esa persona aprenda también de ti. ¿Qué estás aprendiendo y qué estás enseñando? Ese es el tema. La iglesia, queridos míos, no es opcional. En la iglesia es donde nosotros aprendemos a orar, en privado y también en comunitario. ¿Qué dice? ¿Está alguno enfermo? Dice la palabra. ¿Que haga qué? Que llame a los ancianos, a aquella gente que ora, aquellos intercesores, aquellas intercesoras que claman al Señor día sí y día también. Y eso se tiene al ser parte de la iglesia. ¿Y qué me decís? Y por último, sirviendo al Señor es como crezco. Es como crezco. Yo debo reconocer que el hecho de preparar una predicación a mí me enseña muchísimo. Y quizás si no tuviera yo que predicar, debo reconocer para mi vergüenza, dudo que aprendiera tanto como aprendo. ¿Por qué? Porque el servir en mi iglesia, yo soy el primero edificado. Os lo digo. El primero que soy edificado soy yo. Al servir, porque me tengo que preparar. Y perdonad, aquí estáis los adultos, pero yo aprendo muchísimo más cuando tengo que enseñar a los niños. Eso para mí es importante. Leí un libro hace poco donde decía, cada pastor de una iglesia debe al menos con alguna frecuencia en su ministerio preparar clases para niños. Y dije yo, sí, porque es más fácil es más difícil hacer un esfuerzo por entender, por comunicar las enseñanzas del evangelio a los niños que a los adultos. A los adultos asumimos un lenguaje, ¿no? Yo aquí he soltado un palabrejo que no sé si habéis tomado nota de ellos. He visto que algunos habéis sacado las notas y ávidos escribiendo lo que está enseñando el Señor en esta predicación. Antinomismo. ¿Habéis escuchado esa palabra? Que la puse ahí. Antinomismo, antiley. Una persona que decide que la Biblia para él o para ella no existe. Hermanos, y quiero concluir con esto. Somos nosotros santos si hemos entregado y depositado nuestra fe en Cristo. Tú eres santo. El Señor te ha santificado. Vive como tal. Vive como tal. ¿Es complicado? Sí. Y entre más lejos estés de Cristo, más complicado te será. ¿Por qué estos grandes y hombres de mujeres en la Biblia hicieron tantas cosas para Dios? ¿Porque eran más valientes y más perfectas que tú y que yo? No, no, porque estaban más cerca de Cristo. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Alguien me decía últimamente, Ernesto, tú que estás más cerca de Dios. Dije yo, ¿cómo entiendo esto? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que me queda poco de vida en este mundo y estoy más cerca del Señor? No, 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 no. ¿Qué me quieres decir entonces? Que tú estás enchufado con el Señor. Enchufado con el Señor. Le digo, mira, le digo, Dios está a la misma distancia de mí que de ti. Está.
a la misma distancia. Desde luego que voy a orar y que voy a clamar y que voy a ayunar por ti. Desde luego que lo haré. Pero el Señor está a la misma distancia de mí que de ti. Y si eres creyente, el Señor está contigo. El Señor está contigo. Más cerca, imposible, porque Dios está dentro de ti. Dios está dentro de ti. Estás en Él y Él contigo. ¿Qué tienes que hacer? Pues disfruta de esa relación con Él. Disfruta de la relación con Él. Lleva a su máxima capacidad tu cercanía y tu conocimiento y tu devoción por el Señor. Y entonces verás que es mucho más fácil vivir en un mundo contrario a Dios de lo que tú crees y de lo que tú te imaginas. Porque a veces puedes tú decir, es que es imposible vivir en el mundo en santidad, en perfección, es imposible. Pero en santidad sí es posible. Sí es posible. Pero que me voy a equivocar, sí, y el Señor lo sabe. Y Primera de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para castigarnos y hacernos pagar toda la maldad. ¿O me lo he aprendido mal? Oye, ya le da, ¿eh? Ya le da, ¿eh? Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Bien. El que es santo, el que es santa, que se ponga de pie. Los veo dubitativos. El que es santo y el que es santa, que se ponga de pie. Alguno está allí. Tenemos estas hojitas en donde hay muchas opciones que como iglesia nosotros damos. ¿Para qué? Para cultivar esta santidad. Para cultivar esta santidad. Así que las hojitas serán repartidas también. Y orad y llenad, porque oportunidades hay. No para ser legalistas, no para ser divertidos, sino para tomar decisiones sobre cómo crecer en santidad. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.